Ya, estoy grabando, vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, vamos, ahí me ven mi PowerPoint, ¿no es cierto? Sí. Ya. A ver, view, lo vamos a poner. Ok. Lo que vamos a ver hoy día está bajo el nombre del News Vendor Problem o Newsboy Problem o el vendedor de diario, que básicamente vamos a estar entre esta semana y la próxima abordando este problema. ¿Por qué se llama el problema del vendedor de diario? Es básicamente porque es el contexto de, imagínense, una persona que vende el diario del día y por lo tanto es un producto 100% perecible al final del día. O sea, si yo estoy vendiendo en una esquina o en un kiosco diario, alguno de los diarios, el Mercurio, la Tercera, la Segunda, el diario que sea, claramente, cuando termina el día, el valor residual de ese diario es muy bajo. A veces podría ser cero, a veces lo devuelven a la empresa y les dan algún valor residual incluso por el papel. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrentamos en este problema del vendedor de diario? Es que en las mañanas, imagínense que el vendedor de diario en las mañanas tiene que decidir cuántos ejemplares va a comprar para venderlo durante el día. Y tiene el trade-off, el problema que tiene es que si compra muchos, va a perder, es probable que le vayan a sobrar diarios al final del día y por lo tanto pierde la plata asociada a esos diarios que normalmente el valor residual va a ser menor que el costo de compra. Si yo compro, por ejemplo, el diario a 500 pesos y lo vendo a 1000, voy a tener una utilidad de 500. Normalmente, en la mayoría de los productos, cuando pasa la fecha de expiración, cuando el producto ya deja de estar, que se puede vender al precio full, tiene un precio menor que el de los 500 que me cuesta comprarlo. Porque ¿qué pasaría si yo lo pudiera vender un valor residual de 700? Entonces compro mucho porque aunque el valor igual gano plata al final del día. Entonces el problema pasa a ser irrelevante. Si a mí me dieran pudiera vender el papel como reciclaje a un precio mayor que el costo, yo compro muchos diarios, trato de vender, lo que no venda lo hago reciclaje y gano plata igual. Entonces, en la mayoría de los problemas realistas, el valor residual que yo le saco a ese producto es menor que el costo. Por otro lado, si yo compro poquitos diarios en la mañana, es probable que los venda todos y por lo tanto no tenga un problema de un costo del valor, de un costo de la pérdida de vender esos diarios. Pero tengo el problema que si compro muy poquitos, en el extremo no hago negocio, no compro nada, voy a tener un costo de oportunidad. O sea, si yo, por ejemplo, porque yo gano plata, si los compro a 500, los vendo a 1000, gano 500 por cada unidad que venda. Entonces, si compro muy poquito, dejo de ganar plata, dejo de ganar estos 500 que a lo mejor si hubiera comprado un poquito más, había demanda suficiente para estos productos. ¿Qué industrias piensan ustedes que se enfrentan a este tipo de problema? El de vendedor de diarios es un problema, es clásico, se ha llamado por décadas así, pero hay muchas industrias, incluso más grandes, que tienen esta misma situación. A ver, cuéntenme ustedes, hoy día los voy a hacer participar harto porque son poquitos, así que alguno de ustedes nómbreme algunas otras industrias donde se enfrentan a un problema similar. Todas las tiendas de retail. Las tiendas de retail, Vicente, pero con los productos, normalmente los productos que son de moda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo planifico ahora, que tú tienes toda la razón, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ropa. La ropa hoy en día, la mayoría de la ropa es ropa de moda, de estación. O sea, cuando sale la temporada ahora que van a empezar a aparecer en las tiendas de retail, la temporada de primavera, es ropa que no se usaba el año pasado. O sea, es muy raro que ustedes vean la misma ropa que sobró del año pasado que están vendiéndola este año. Por varias razones. Uno, porque primero la moda cambia. O sea, sobre todo la ropa de mujer, pero hoy en día la ropa de hombre también. O
sea, si se usa el pantalón para los hombres con elasticado abajo, a lo mejor en la siguiente estación no se usan, a lo mejor se van a usar con bolsillo por los lados como los pantalones cargo, etc. Por lo tanto, no va a haber, o sea, el mercado ha hecho que haya una moda donde el producto se vuelva, entre comillas, perecible. Y la otra cosa que hace que no se guarden los productos es que el costo de almacenaje de un año para otro, o sea, lo que yo no vendí en la primavera del 2020, que seguramente hubo mucho inventario, porque como estábamos en pandemia, seguramente no se vendió como se planificó. Bueno, es mejor en la mayoría de los casos liquidarlo, es mejor, es más rentable que guardarlo, porque guardarlo hay costo de capital, que lo vamos a ver en el caso aquí. ¿Qué es costo de capital? Costo de inventario, o sea, tengo que tener un espacio físico para guardar las cosas. Costo de merma, o sea, cuando yo guardo un producto, ¿qué es lo que es la merma? Que me roben inventario, que es muy común, que se deteriore el inventario, o sea, que yo tenga ropa y, por ejemplo, se ensucie, se rompa, etcétera. Y por lo tanto, esos dos costos hacen que muchas veces es mejor mandar esa ropa a un outlet y liquidarla a un precio muy por debajo del costo, de manera de deshacerse esa ropa al final de la temporada. De hecho, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, las multinacionales? Como ustedes ven hoy día que empresas americanas como Gap, Banana Republic, que son del mismo grupo en todo caso, Brooks Brothers, etcétera, se aprovechan incluso del cambio de estación. Entonces, cuando ellos están terminando, por ejemplo, ahora el verano, si ustedes van a las tiendas que aquí en general son tiendas caras, van a ver que están los productos del hemisferio norte, lo están vendiendo aquí como productos de estación. O sea, ahí ellos lograron tener una forma de un outlet donde no pierden para nada plata. Me ha tocado ver a mí, yo viví muchísimos años en Estados Unidos, que a veces venía de vacaciones y veía la ropa que ya estaba en liquidación a un 20% del precio, estaba full price acá. Cuando yo dije, aquí les pregunto a los 4 que están presentes aquí, cuando yo dije el costo de capital, o sea, yo terminé en la estación, imagínense, primavera, el año pasado, primavera-verano incluso, del retail, que más o menos termina a fin de enero, o sea, ya en febrero te van a encontrar la ropa de otoño, la ropa escolar, etc. Entonces, cuando yo digo, sobró una cantidad de producto y yo digo, guardarlo tiene un costo de capital, que se menciona en el caso. ¿Qué es ese costo de capital? ¿Quién me puede decir a qué se refiere el costo capital? Yo tengo entendido que ustedes tomaron algunos cursos de finanzas, economía, micro, así que algo por ahí tienen que haber escuchado. ¿Aldo? Quizás tiene que ver con el costo de producirlo o adquirirlo. A ver, pero concrétalo más. Exactamente cómo lo calcularíamos, a qué se refiere, un poquito más concreto que eso. Y, por ejemplo, llevado el caso de las botellas de vino, del último caso, vendría a ser como el proceso de comprar la botella, más los insumos para hacer el vino, ¿no? Es que ese sería el costo del producto. Eso es cuánto te cuesta el producto. El costo de capital, no sé si hay alguna otra idea, Catalina, Yo, Fernanda. la ¿Quién dijo Colo, yo? ¿Ah? la Colomba. Ah, Colomba, qué bueno que tengo. A ver, entró más gente. Soy pajarona. Es que aquí tienen que decirme el nombre. Como éramos poquito, ahora veo que estaba viendo un poquito de alumnos. Así que Colomba, dale. Ya, Colomba Mujica, dale. Era la plata que necesitábamos para como mantenernos en el periodo de recuperar la inversión. A por lo que me ver, acuerdo. a ver, está medio enredado. Dímelo O de nuevo. sea, es que soy súper mala como para este tema, pero Dame un ejemplo, pues dame un ejemplo, quizás más fácil a veces. ya, si por ejemplo queremos comprar botellas de vino, tenemos que calcular cuánta plata necesitamos entre que vamos a hacer la inversión y vamos a recuperarla, o sea, y vamos a recibir la plata de las botellas de vino, pues, porque va a haber un tiempo que vamos a haber gastado esa plata, pero no vamos a tener nada. Claro, eso en el fondo, cuando uno compra una máquina, incluso, yo supongo que te estás refiriendo al costo de recuperación del capital. El costo que yo les hablaba
el costo del capital, de mantener estas botellas o esta ropa en inventario es lo siguiente, es más directo que eso. Imagínate que al final de la estación, tú tienes, imagínate ahora, estamos terminando ya, terminó, o sea, yo no he ido a los malls a hacer el shopping, pero ya no debe haber mucha ropa de invierno. Seguramente ya está todo primavera. Entonces, como hubo pandemia, seguramente les costó más predecir, hacer el forecast de la demanda. Entonces, les sobraron un montón de parcas, pongamos que una ropa bien de invierno. Esas parcas, yo tengo dos alternativas. Una, guardarlas en el inventario y tratar de venderlas el próximo año. Imagínense que incluso son parcas más o menos, de hecho un ejemplo que los blue jeans, estos los Levi's 505, no sé cuáles son, que han estado como 40 años, 50, no sé cuánto en el mercado, es el mismo modelo, uno podría decir, bueno, guárdelo nomás, pues, ¿para qué eso no los tiene que liquidar porque los puede vender el otro año? Lo que sucede es que imagínate que tú tienes las parcas, y son parcas de marca bien tradicionales que los puedes vender este otro año. Y tienes, imagínate, 100 millones de pesos vale ese inventario que tú tienes. Eso es simplemente un cálculo fácil, es lo que me costaron esas parcas. En el fondo a mí me costaron una cierta cantidad, o sea, yo pagué al proveedor 100 millones de pesos por esas parcas que me sobraron. El problema que tengo es que si yo las guardo, imagínate las guardas 6 meses, si yo hubiera tenido esa plata, si yo las liquido al precio de costo, imagínate hago un outlet y digo se venden al precio de costo, yo lo que voy a recibir, en vez de 100 parcas, voy a tener 100 millones de pesos en mis manos. Y yo la puedo invertir esa plata durante los 6 meses o el año hasta que llegue la otra temporada de invierno. Y en el peor de los escenarios, la meto a renta fija, o la meto, compro un bono, o la meto a la bolsa, etcétera. En general, uno, incluso con renta fija, voy a ganar algo de plata. Mientras que si yo guardo las parcas y las vendo en un año más, yo esa plata la voy a tener inmovilizada, no va a ganar un peso. Entonces, ese es el costo del capital, y por eso algunas empresas no solamente es el problema de tener un inventario guardado, o sea, el inventario físico, sino que la plata que está transformada en ese producto deja de tener rentabilidad en inversiones alternativas. Entonces, imagínense, ustedes tienen una automotora y le quedan los autos, van a salir el modelo nuevo y le quedan los autos del modelo anterior. Uno podría decir, bueno, me demoro y los voy vendiendo de a poco, van a tener una demanda más baja porque a la gente no le gusta el modelo antiguo, etcétera. Pero yo tengo capital inmovilizado, entonces yo quiero recuperar esa plata porque seguramente lo que yo además esos autos los voy a tener que vender a un precio menor. Entonces, si yo me deshiciera de ese producto, que generara la plata, entonces puedo invertirla y ganar un poco de plata extra. Eso es lo que se llama el costo del capital. Y por eso que en general las empresas, primero, porque los productos empiezan a tener un valor residual igual a cero si son muy de moda. A veces aparece un traje de baño que se usó una temporada, un color, y el otro año no lo van a poder vender, mejor liquidarlo ahora. Segundo, tienen que tener un inventario físico, que tienen que tener el espacio, comprar o arrendar, que tiene un costo alternativo, tienen que tener empleados que le manejen el inventario, hay mermas de productos que se deterioran, y además el último, este costo capital, que yo tengo plata inmovilizada, que ustedes mejor la tendrían en billetes para poder invertirlo en algo más. ¿Ok? Este problema entonces el problema del vendedor de diario, como dijo Vicente, creo que fue el primero que me dijo, sí, es aplicable al retail, pero hoy en día muchas otras industrias, o sea, hay muchas otras industrias donde básicamente podemos pensar este problema del vendedor de diario, es donde productos que tienen casi en forma incluso artificial esta perecibilidad como es el retail, porque en el fondo no es que se echa a perder el producto, pero hace que el mercado es tal que no funciona, que no lo podemos después vender a full price pasada una cierta fecha.
Por ejemplo, cuando viene ahora la Navidad, hay mucho producto que es de estación, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es decoración, por ejemplo, de Navidad, o si ustedes, por ejemplo, están en el retail de supermercado, tienen que comprar, por ejemplo, galletas, chocolates, adornos, etcétera, que tienen que ver con la estación. Y ustedes saben que el 25, bueno, el 25 está cerrado, el 26 abren los supermercados y está todo rebajado. Y normalmente rebajado a un precio que es menor que el costo de lo que ellos pagaron por el producto. Entonces, acá, ¿cuáles creen ustedes que son los principales problemas? O sea, yo tengo que, ustedes imagínense que son uno de estos retail y están planificando, ahora ya estamos en septiembre, los productos, por ejemplo, de Navidad, los retail ya lo compraron, ya se comprometieron con las empresas en China, donde sea, con todos los productos que van a llegar en octubre ya se empiezan a vender. ¿Cuál es si ustedes fueran los managers los managers de productos, si tuvieran que decir cuánto adorno de cada tipo van a comprar para Navidad, cuántas lucecitas, árboles de Pascua, ¿cómo se llama esto? Nacimiento, etcétera? ¿Qué es el principal problema que enfrentan cuando hacen esa planificación? La incertidumbre en la demanda. Buena Colomba. Ya les voy a dar una décima a la Colomba. Gracias. Pero dime, Colomba, más específico. O sea, ¿qué significa? O sea, elabora un poco más la idea. ¿Qué significa la incertidumbre en la demanda? Que tenemos, o sea, con la incertidumbre en la demanda, o sea, nos va a pasar como el mismo que el caso, de que tenemos que evaluar qué pasa si tenemos más y no lo vendemos, o si compramos menos y tampoco lo vendemos, igual nos conviene, o sea, como hacer, como, ¿cómo se llama? Este Como balance. claro, Claro. como para saber cuánto pedir, porque además que en las cosas de Navidad se van a ir al tiro, como dice usted, por el 26 ya no hay nada que hacer, o sea, Claro. como... Y te fijas que son puros productos frágiles, plata invertida, entonces el supermercado sería un puro cacho si lo guarda para el otro año, que podría ser, porque eso a lo mejor no es tan, no cambia, las pelotitas esas o las luces, los árboles no cambian, pero es un puro cacho guardarlo, o sea, ya el espacio físico para guardarlo. Entonces, si yo supiera cuál es la demanda, el problema sería más o menos fácil, pues si yo te dijera cuál es la demanda, compro igual a la demanda, ¿no es cierto? No, el problema se vuelve trivial. El problema es que no sabemos cuál es la demanda y vamos a tener que estimarla. Entonces, es el primer punto. ¿Qué creen ustedes? Que si yo tengo más incertidumbre o menos incertidumbre en la demanda, ¿cuál es el escenario donde es más fácil planificar? Con menor incertidumbre. ¿No? Menor incertidumbre, ¿no es cierto, Vicente? Porque si yo tengo una incertidumbre grande, imagínense que es un uniforme entre que puedo vender entre 100 y 1000, chuta, ¿a dónde me pongo? ¿Compro mucho, compro poco, etcétera? El otro factor para tomar la decisión, que ustedes lo vieron en las cápsulas, ahora son los costos, ¿no es cierto? Obviamente hay un costo de oportunidad de dejar de ganar plata. O sea, si yo tengo una unidad, alguien viene y me pregunta, quiere comprar y se me acabaron, yo tengo que calcular cuánto dejé de ganar. O sea, si mi margen es súper grande, yo me voy a arrepentir mucho, ¿no es cierto? Pero eso lo tengo que contrapesar con el costo de que me sobren. Entonces, si yo soy capaz de liquidar el producto a un valor residual alto, relativamente alto, cercano al costo, bueno, yo me arriesgo, seguramente mi decisión va a ser tener más productos, ¿no es cierto? Porque ya, voy a perder plata, pero poquito. Mientras que si el valor residual es muy bajo, o sea, yo cuando pasa el día, la fecha clave de donde el producto perece, entonces si el valor residual es súper bajito, voy a tender a ordenar menos porque voy a perder mucho. O sea, si yo me quedo acachado, como se dice en buen chileno, con producto, voy a perder esa plata. No tengo nada que hacer con esos productos. Obviamente yo insisto que si el valor residual es mayor o igual al costo, el problema se vuelve trivial. Compro muchísimas unidades, compro, no sé, la cota superior de la demanda, total sé que todo lo que me sobre lo voy a liquidar y no voy a ganar poquito, pero voy a ganar, o sea, no pierdo nada. ¿Okay? Esto, voy a saltar esto en esta parte porque igual tenemos pocos estudiantes, pero sí, voy a ver, voy a correrlo aquí a ustedes, espérenme un segundito. Ya, que no me tape el Zoom, porque quiero ver. Ya. ¿Ustedes ¿Profe? vieron? ¿Ah?
aquí, Aldo, ¿podría repetir cuál era la definición de costo de capital? Que no me quedó clara. Mira, Aldo, lo vamos a ver en un minutito cuando vamos el caso del caso del vino, el caso que tuvieron ok. que ver, para avanzar, pero vamos a tener que volver a eso, así que no te preocupes. Bueno, ustedes vieron en las cápsulas cómo se calculaba ahora esta unidad, la cantidad Q asterisco que viene siendo uy, espérense un minuto, mi lápiz no está funcionando ahí. Que viene, Q asterisco es, ok, dado la demanda y los costos que le llamamos C sub U y C sub O, tengo que calcular el Q asterisco. Ya, entonces la demanda, normalmente vamos a tener una distribución de probabilidades de la demanda, o sea, nosotros no vamos a conocer el valor, pero sí vamos a tener F de Q, que es simplemente la probabilidad que la demanda sea menor o igual a Q. Nosotros de alguna forma, y vamos a verlo en el caso del vino, cómo estimamos esa demanda cuando tenemos datos de observación de la demanda. Ahora hay dos cantidades que se definieron adicionales, ¿no es cierto? ¿Alguien se acuerda qué es lo que es este C sub O? Costo de overage, pero ¿qué es lo que significa? El costo de tener, o sea, de pedir más, una más. Overage. Es el Sí. costo de una unidad no vendida. O sea, ¿cuánta plata perdí por haber comprado su unidad? Ya. Y ese costo C sub O va a estar compuesto por varios factores, como vamos a ver, pero el principal va a ser el costo de compra. O sea, si yo tuve que comprar una parte, me costó 20, el C sub O va a ser 20 porque metí esa plata y no lo vendí. Normalmente le vamos a tener que sumar, restar el valor residual. O sea, yo no perdí todo porque la voy a vender en algo, ¿no es cierto? Y eso además va a tener que meter, aquí vamos a meter los costos de capital y el costo de inventario, como preguntaba Aldo hace un minuto, así que eso lo vamos a ver en un minuto. Después, ¿cuál es C sub U? C sub U era el costo de underage. Yo no cambié, perdona, estamos usando la sigla en inglés, porque como le damos referencias de libro, etcétera, es como la notación súper estandarizada. Entonces, si le pongo un C sub distinto en castellano, se van a enredar entero. Entonces, ¿qué es lo que decían el C sub U? Si falta una unidad, el Claro. costo de que falta una unidad. El underage, que es como, si ustedes piensan como under inventario, como el quiebre stock. ¿Cuánto me cuesta o cuánto perdí por no haber vendido una unidad? Y yo les voy a hacer un desarrollo aquí. Esto está en la cápsula, así que yo no lo voy a mencionar de nuevo, pero se los voy a desarrollar matemáticamente. Quizá mi formación de ingeniero, esto es bien intuitivo, y lo que te dice es que la probabilidad de que la demanda sea menor o igual que Q tiene que ser igual a esto que le llamamos el ratio crítico, que es básicamente, yo tengo que comprar una cantidad Q asterisco tal que la probabilidad de que no haya más demanda, fíjense que la probabilidad que D sea menor o igual que Q, o sea que la probabilidad de que yo le achunté a la demanda que va a haber es igual a este ratio crítico. Y el ratio crítico es bien intuitivo, porque lo que me dice que si el costo del underage, o sea, de no tener unidades suficientes para satisfacer la demanda, fíjense que si el C sub U crece, esto tiende a crecer, ¿no es cierto? O sea, tiende a crecer este ratio crítico. Y en el fondo, ¿qué significa eso? Que si yo tengo una distribución de la demanda de esta naturaleza, por ejemplo, aquí está la media, entonces el Q va a tender a ser grande, porque acuérdense que si el ratio crítico, esto es el ratio crítico, C sub U más C0. Por lo tanto, si C sub U crece, va a crecer el Q asterisco. Por otro lado, si el C sub O crece, este ratio va a tender a decrecer, ¿no es cierto? Decrece si el C sub O crece.
Y por lo tanto, el Q crítico se mueve para el otro lado, o sea, el Q óptimo se mueve para el otro lado, porque este ratio va a ser más pequeño. Que también es intuitivo, si el costo de pasarme, o sea, cuánto me cuesta las unidades que yo no vendí, crece, voy a tender a comprar menos unidades, tengo mucho costo de pasarme. Antes de pasar al caso, quiero hacerles aquí, ustedes, espérense. Ustedes, este desarrollo, si ustedes ven las cápsulas que les dimos, está súper intuitivo todo esto. Yo les quiero hacer brevemente, para los que son más matemáticos acá, porque algunos no pueden no convencerles este equilibrio, les voy a mostrar en forma bien sencilla el desarrollo. Esto va a quedar en los slides, o sea, en la clase, así que no tienen que anotarlo. Pero quiero que se acuerden, y esto lo voy a hacer en 2 minutos, la extensión del teorema fundamental del cálculo, cómo derivar una integral. Entonces, si ustedes tienen una función m de x, cualquier función, yo le puse m porque estaban todas las letras ocupadas, pero que es una integral con un límite, una cierta función de x, g de x, un límite superior h de x, y es una función que depende de x, pero además estamos integrando en t. O sea, aquí esto es t igual a esto, t igual a esto. Si yo quiero calcular la derivada de esta función respecto a x, esto yo creo que fue cálculo 1, así que no voy a entrar a explicarlo con mayor detalle, pero la derivada de esta integral es simplemente la integral, derivan la función de adentro respecto a x, después derivan el límite superior por la función, pero ahora donde dice t, evalúan en h de x, y después menos la derivada del límite inferior por la función evaluada en g de x. Esto lo saben de primer año. Entonces, yo quiero aplicarlo para que vean una forma bien rigurosa de cómo se calcula este ratio crítico. ¿Ok? Interrúmpanme si quieren, pero esto, como les digo, por último lo googlean, lo buscan en su libro de cálculo 1. ¿Cuál es la utilidad? Si yo compro Q asterisco, vamos a llamarle la plata o el beneficio que voy a obtener neto, va a ser, ¿qué es lo que va a hacer? Primero, acuérdense que tengo una demanda y tengo una cantidad. ¿Cuánto voy a vender? Va a ser el mínimo entre los dos, ¿no es cierto? Si la demanda es más grande que Q, compro Q. Si la demanda es más pequeña que Q asterisco, voy a vender solamente la demanda. Me van a sobrar productos. Entonces, la venta la multiplico por CU, que es lo que yo gano por cada unidad que vendo. Ahora, dijimos que esta era la utilidad neta. Por lo tanto, ahora el costo que yo tengo que pagar por las unidades no vendidas, ¿cuánto es lo que me sobra? Q asterisco menos D, ¿no es cierto? Esto es lo que sobra si Q asterisco menos D es mayor o igual a 0. Si es 0, o sea, perdón, si es negativo, quiere decir que vendí todo, ¿no es cierto? Cuando es negativo es que la demanda fue mayor que lo que tenía, por lo tanto me sobran 0 unidades. Entonces, esa es la utilidad que yo, en cada periodo, dependiendo de la demanda, voy a tener una cierta utilidad. Pero como la demanda es una variable aleatoria, yo calculo la esperanza de esa utilidad. Y la esperanza de esa utilidad es simplemente, este es el primer término, que es el que está acá, que es SU, pero quiero calcular la esperanza de este mínimo. ¿Cuál es? Bueno, si la demanda entre 0 y Q asterisco, ¿cuánto voy a vender? X por F de X. O sea, X, ahora estoy calculando la esperanza aquí, entonces por la probabilidad que venda X, F de X por DX, y voy a vender X. Ese es lo que yo voy a vender cuando la demanda es menor que Q asterisco. Ahora, ¿cuánto voy a vender cuando la demanda es mayor que Q asterisco? Solo Q asterisco. Por la probabilidad que la demanda sea X. ¿Por qué? Porque se me agotaron las unidades. Y aquí, cuando esto vale 0, perdón, positivo, es solamente cuando la demanda está entre 0 y Q asterisco. Después ya no me sobran unidades.
Entonces, Q asterisco X por F de X por DX. Acuérdense que esto es porque estoy calculando un valor esperado. Y ahora el último paso, que ustedes lo quiero que lo vean en forma... mire, esto, lo que está en la cápsula, está muy bien explicado en forma un poquito más intuitiva. Y esto es el complemento súper matemático para el que no se convenció con la explicación intuitiva. Entonces, ¿qué hago ahora? Maximizo esta función, la utilidad esperada, derivo e igual a 0. Por eso que les pasé el teorema anterior, porque aquí tienen que derivar todas estas integrales. Son más o menos sencillas, eso sí, de derivar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Derivo acá, aplican esta extensión del teorema fundamental del cálculo, y les va a quedar esta función al derivar. Esto no me voy a demorar, no lo voy a perder tiempo acá, pero si derivan la función anterior, les va a quedar esto, que este se le cancela con este, bueno, este es Q asterisco menos Q asterisco 0, y por lo tanto les quedan, estos son los únicos términos que sobreviven e iguales a 0. ¿Qué es lo que es esto? El primer término de acá, este término, SU, pero ¿qué es lo que es esto? Esto es la probabilidad que la demanda sea mayor o igual a Q. Y eso es 1 menos F de Q asterisco. ¿Y qué es lo que es este término? Que lo pasé para el otro lado. Es simplemente la probabilidad que la demanda, si yo integro entre 0 y Z asterisco, esto era un Q asterisco. Es simplemente la función acumulativa de la demanda evaluada en Q asterisco. Chachán, tenemos la fórmula bien rigurosa, deducida para el caso que estábamos estudiando. Ya. Ahora, me voy a pasar al caso porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, a ver, chiquillos. Incluso podemos, ya. Quiero primero, para el problema, ¿quién me cuenta brevemente de qué se trataba el problema del caso del Club del Vino? ¿Algún voluntario para el Club del Vino? Para no explicarlo yo, pues. La Catalina, ¿te acordáis si lo puedes explicar en una palabra? Era un club de vino que compraba botellas de vino de Francia que se asemejaban a un producto de moda porque cada zona y cada botella era muy particular y tenía que ver cuál iba a ser, por lo menos la pregunta 3, cuánto iba a pedir para la segunda exhibición. La pregunta 2, que es de la exhibición 1, no me acuerdo en el detalle, pero la primera parte era ver cuál sería como el costo de sobreestimar y el costo de subestimar. Claro, a ver, este tipo de clubes ha prosperado mucho en los últimos años. Esto yo creo que la idea original era como de los libros, que uno se suscribía a esto y todos los meses le mandaban 3 libros, que me pasó una vez en Estados Unidos viviendo allá, que yo no caché que el default es que si yo no pedía nada un mes, ellos te mandaban de acuerdo a lo que uno había pedido antes, lo que ellos pensaban que era lo más que lo que más me podría gustar. Entonces, uno o bien ordena, o si no, te mandan acá que ellos elegían como 12 botellas, 4 de cada tipo, de lo que le recomendaban su experto. Pero básicamente el problema, ¿por qué los vinos eran perecibles? Porque ellos tenían un sistema en que negociaban con estas viñas pequeñas. Entonces, compraban una producción, esa producción la vendían en la estación, y después esos vinos, después de un cierto tiempo, perdían el valor, no es que se iban a 0, pero los tenían que vender con descuento. Y pasaban a otro catálogo, ellos tenían como 3 categorías, ya no me acuerdo el nombre primero, pero como el Elite, y después el que le llamaban la Cava, que era como donde se vendían los productos en descuento. Esto, aparte de ser perecible, en estos problemas hay otra cosa que es importante considerar, que tiene que ser productos que yo no pueda reordenar en forma rápida. Entonces, por ejemplo, una viña pequeña se comprometía a venderle un vino chardonnay, bla, bla, bla. Bueno, si por ejemplo se estaba vendiendo muy bien el Club del Vino no puede comprar más para reabastecerse. ¿Por qué? Porque son producciones limitadas y por lo tanto la viña ya no seguramente ya tenía vendido todo, si es que no se lo vendió el Club del Vino a otros distribuidores.
¿Mm? Entonces, quiero hacer notar eso, que en el del retail uno podría decir, bueno, profe, pero si ahora yo compro, por ejemplo, un cierto tipo de traje de baño con rayas que se va a usar este verano y se empieza a vender súper bien un modelo, bueno, ¿por qué no reordena? A mí me tocó trabajar con Falabella hace muchos años atrás y la realidad es que ellos tienen que ordenar, por ejemplo, lo de primavera. Por lo menos en marzo de este año ya decidieron que iban a ordenar para primavera. ¿Y por qué? Porque en el fondo son producciones, la mayoría de los productos son hechos en el extranjero, en China, en Filipinas, en otros países. Ellos compran la tela, por ejemplo, con mucha anticipación y mandan a hacer. Y por lo tanto, el tiempo, si es que tuvieran, por ejemplo, tela guardada, etcétera, los tiempos de producción no calzan como para que ellos pudieran reordenar los productos en mitad de la estación. Y de hecho, cuando a usted le ha tocado ir a comprar algún producto, bueno, para qué decir los de Navidad, pero incluso ropa, cuando se acaba en Falabella, se acabó. No les van a decir, uy, esto va a llegar en tanto tiempo más. Se acabó el producto y se acabó. Ellos ya no vuelven a reordenar durante la estación. Entonces, veamos que vayan ayudándome ustedes. Yo siempre traigo mis planillitas porque me da susto equivocarme, que a veces escribo algo mal y borro todo el Excel. Entonces, veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo. O sea, el precio de venta, vamos a poner que el vino se vende a 10. ¿Mm? Ellos dan después para cada producto, ellos tienen sus precios de venta, pero tomemos esto de 10. Ellos dicen que todo esto del caso, que venden el producto con un 50% de utilidad, o sea, el margen. En el fondo a ellos si les cuesta 5 y lo venden en 10, que es un margen grande. Y después tienen un costo de envío de 1.25 por botella. O sea, ellos parte del, seguramente el Club del Vino, uno paga una membresía quizá, no dice cómo funciona, pero la empresa paga el costo de envío de las botellas de vino. Después, ¿cuál es otro costo que dan en el problema? Ellos dicen, y aquí Aldo viene el tema de el costo del capital. Ellos dicen que hay un 15% anual de costo de capital. ¿Qué significa eso? Que si ellos tuvieran plata en efectivo para invertir, ellos tienen algún proyecto alternativo que les da un 15% de rentabilidad. O sea que si ellos tuvieran 100 en la mano, al final de un año tendrían 115. Eso hoy en día es súper, de hecho, si ustedes meten la plata al banco hoy día a una cuenta de esta de depósito a plazo, casi van a salir para atrás, porque con la inflación que está alta, yo creo que uno está perdiendo plata cuando la tiene en el banco, o sea, le dan el interés es menor que la inflación. Pero en general las empresas grandes tampoco la meten a un depósito a plazo, tienen otros proyectos donde podrían tener esta rentabilidad. Pero imagínenselo para concretar la idea que es, ustedes pueden poner la plata al banco por un año y les da un 15% de interés cuando eran años atrás. ¿Está claro, Aldo? O sea, ¿qué es lo que es el costo del capital? Sí, un poquito más. Un poquito más. A ver, mira, yo lo que te puedo decir, un ejemplo. Imagínate, Aldo, que te ganáis un concurso y te ganaste 10 millones de pesos. Y yo te digo, Aldo, tengo una empresa confiable de inversiones que si tú me pasas la plata, al final, en un año te voy a dar un 15% de interés. O sea que en vez de 10 millones vaya a tener 10 millones, vaya a tener 11 millones. No, más. Tendríais 11 millones 500 mil, en un 15%. ¿Ya? Eso, ¿hasta ahí estamos bien, Aldo? Sí. Ya. Entonces, ahora yo, Aldo, tú decís, no, pero voy a meterme al negocio de los vinos. Entonces, tú ponís tu capital y suponte tú que compráis vino, compráis algún producto y vaya a hacer tu negocio. Imagínate que al final de la temporada tú te quedaste con productos acachados que valen 1 millón. O sea, de los 10 millones lo invertiste, vendiste, ganaste plata con los otros 9 millones, qué sé yo, pero al final del día te sobraron vinos o vendí computadores o lo que sea,
te sobraron, pongámosle con vinos acá, te sobraron vinos, vaya a la pieza de tu casa donde tenía almacenados los vinos y decís, chuta, aquí tengo 1.000.000 de pesos en vino. ¿Mm? Y tú sabes, como en el caso, que la única forma de deshacerte es después lo metí en un tiempo después a venderlo con este catálogo de la cava. ¿Mm? Entonces, en el caso te dicen, mire, usted después, en 8 meses más, los va a meter al otro catálogo y los vaya a vender a un descuento y vaya a recuperar algo la plata. ¿Mm? Pero tú sabes que van a pasar 8 meses donde vaya a tener esos vinos en tu pieza guardados, que tú decís, pucha, si yo fuera capaz de liquidarlos ahora, me devolvieran la plata esos vinos, yo hubiera tenido 1.000.000 de pesos que lo hubiera puesto al banco, hubiera terminado en un año más con 1.150.000 pesos. O sea, tú perdiste 150.000 pesos por tener la plata invertida en esos vinos, donde recién los vaya a poder vender en 8 meses o un año más. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si alguien te dice, ya, hagamos un negocio para el verano, vendamos cuchuflí en la playa. Ya, te dicen, Aldo, pásame 1.000.000 de pesos. Entonces tú decís, ya, no es lo mismo si yo te digo, Aldo, pásame la plata ahora porque tengo que comprar la harina, toda la cuestión, que si yo te digo, pásame la plata en enero, cuando nos vamos a ir a la playa y yo no necesito la plata antes. Tú, si te pido la plata ahora, tiene un costo tu capital porque tuviste 2 meses donde que no vayas a estar ganando nada y pudiste haber tenido esa plata en el banco y te hubiera dado un 15% de interés. Entonces, Perfecto. este es el costo, como ustedes, costo financiero, que es súper importante porque muchas veces la gente no lo considera. O sea, si yo, por ejemplo, voy a vender computadores, no me conviene si yo voy a vender 10 computadores al año, lo ideal que yo pudiera, perdón, al mes, que yo pudiera ir comprando los 10 computadores cada mes. Si alguien te dice, ya, pero cómprate los computadores que hay a vender en un año, hay un costo al capital porque la plata la tuviste movilizada en esos computadores. Cuando podía haber comprado los 10 de este mes, la plata la tenía un interés en el banco, tenía un poquito más de plata, volvía a comprar 10. Entonces, cuando uno tiene inventario, tiene un costo del capital asociado a ese inventario porque tiene plata que podría haber estado ganando interés en otro lado y la tiene inmovilizada. Ya, y después el costo de bodega, esto dicen que es 10.1 por cada, esto era por cada mes de inventario. O sea, si yo tengo una botella que vale 5 y la tengo 10 meses, ¿cuánto me va a costar? 1, ¿no es cierto? Porque aquí esto ya es plata, esto no es porcentaje. Esto era como 0,1 de la unidad que sea, euro, porque está esto en Europa, por cada botella. Eso es porque, eso es el cálculo más o menos lo que me cuesta el espacio, tener los empleados, etcétera. O sea, si yo digo, mire, esta bodega tengo que dividir los costos fijos por las botellas, tengo sueldo, etcétera, esto es lo que me cuesta mantenerlo almacenado. Incluso podría ser fácil de calcular porque hay empresas que subarriendan inventario, o sea, bodegaje. De hecho, conozco una en particular que es una bodega como un galpón enorme y que su servicio es darle bodegaje a hartas empresas distintas. Entonces ahí te dice, mire, por cada botella que usted almacena me paga 0,10 por mes. ¿Se entiende eso? Ya, entonces, ¿qué es lo que es el costo C sub U? Que es el costo de oportunidad si yo tengo muy poco demanda. Va a ser, ¿cuánta plata gano? A ver si alguien me dice, ¿cuánto el C sub U? ¿Cómo lo calculé? ¿Cuánta plata gano si compro una botella de vino en 10? ¿Fernanda? Esto lo tienen que haber hecho en la tarea, pues sí que tienen que más o menos tenerlo fresco. Sería el precio al que vendo el vino, que en este caso sería 10, Ya. menos los costos, que sería el costo de la botella, el costo de envío. Y nada más, ¿no es Y cierto? eso, sí. Claro, porque esos son los que vendo ahora, no son los que voy a tener, los que dejé de vender. Esto, si yo compro vino ahora, en este catálogo que estoy mandando, y me compro una botella, esta es la plata que gano.
si es que alguien llama y ya no tengo del vino, esto es lo que voy a dejar de ganar. ¿Estamos? Sí. Ahora, el costo de overage, o sea, de guardar en inventario, depende si era blanco o vino tinto, porque el precio de descuento variaba. Entonces, en el vino blanco teníamos 8 meses de inventario, o sea, pasaban 8 meses y ahí se tiraba al descuento. Costo de inventario, por lo tanto, es 0.1 por 8, o sea, 0.8. Aquí interrúmpanme si tienen dudas, chiquillos. Costo capital invertido, ¿de dónde salió este 0.5? Fíjense que yo tengo 5 euros, me cuesta cada botella. Por lo tanto, en lo que dejo, o sea, el costo de esa plata por un año es simplemente 5 por 0.15. Pero eso es por un año. Por lo tanto, lo divido por 12 y lo multiplico por 8, que son el tiempo que lo voy a... no, me cambié de línea. Acá. O sea, es el B4, que sería simplemente el 0.15, por el B2, que es el precio de la botella, pero después lo divido por 12 para sacar el mensual y lo multiplico por B10 porque lo tengo 8 meses en inventario. ¿Cuál es el precio? O sea, acá el vino no perece, no es que lo boto a la basura. El precio al que lo voy a vender va a tener un descuento del 40%, o sea, lo termino vendiendo en 6. Por lo tanto, ¿cuánto se supó el costo de la plata que yo pierdo por las botellas que me sobraron? Es que lo que es, tengo que pagar el costo del inventario, el costo capital invertido, el costo de la botella, pero tengo que sumarle el precio de venta que es 6, porque no es que la boto, sino que voy a recuperar 6. Y además tengo que pagar el shipping, el envío, porque me lo cobran igual cuando las vendo a descuento. Entonces aquí es el B2, que es el costo de la botella, más el B3, que es el envío, más el B11, que es el costo de inventario, el B12, que es el costo del capital, y le resto el 14, que es el precio de la botella, porque esa es plata que me entra. De hecho, como les decía, si el precio de descuento fuera, por ejemplo, tan grande, lo vendiera al mismo 10 o más, seguramente acá me saldría negativo, o sea que en el fondo ahí simplemente la fórmula estaría mala y diríamos compre infinito nomás, o el máximo de la demanda. Ya, como el ratio crítico, simplemente tenemos el C sub U, que lo tenemos acá, el 3,75, dividido por C sub U más C sub 0. O sea que acá lo que me dicen, si el vino lo vendiera a 10, el vino blanco tiene un ratio crítico de 70%. O sea que yo debería comprar tal que la probabilidad que la demanda sea menor o igual a lo que yo compro, este Q asterisco debería ser 0,7. O sea que con un 70% de probabilidad yo voy a ser capaz de satisfacer la demanda con ese Q asterisco. Después vamos a ver cómo calculamos la distribución de la demanda, que si no la dan vamos a tener que, hay distintas formas y distintas aproximaciones para estimar la demanda. El vino tinto es la misma cosa, pero ahora lo mantenemos 15 meses en inventario antes de liquidarlo. Costo del inventario, por lo tanto, 1.5. Costo del capital invertido es lo mismo, pero ahora lo dividimos por 12, pero lo multiplicamos por 20, que es cuánto tiempo voy a tener esa botella en inventario antes de liquidarla. Y aquí el precio del descuento es menor, el vino tinto se puede descontar, se vende mejor, entonces el precio con descuento es 0.7, y el C sub O con la misma fórmula anterior me da 1.68 y el ratio crítico es 69%. O sea, el ratio crítico es parecido, pero no es igual, es más pequeño. Pregunta, por la décima aquí. ¿Con cuál tipo de vino, el blanco o el tinto en este caso? ¿En cuál de los dos casos voy a ordenar más productos? O sea, el Q asterisco va a ser mayor. Quizá en el blanco. ¿Por qué? Porque, a ver, acuérdense que tenemos que el Porque- F de Q asterisco es el ratio crítico. O sea, es el... Es por eso, porque hay más probabilidad de cumplir la demanda. Claro, o sea, porque acá el ratio 0,7. crítico
Mientras más grande es el ratio crítico, esto acuérdense que es la probabilidad que la demanda sea menor o igual a Q. Entonces, si yo tengo, esta es mi distribución de la demanda, bueno, no negativa, sí, me fui para abajo aquí. Entonces, si yo tengo un ratio crítico acá, un R1 y un R2, ¿m? Acuérdense que, perdón, aquí esto es el Q1 asterisco y este es el Q2. Déjenme achicar tengo muy grueso aquí. Entonces, acuérdense que este es el ratio crítico 1 y este es el ratio crítico 2. Por lo tanto, si el ratio crítico 2 es mayor, el Q también va a ser mayor, ¿no es cierto? O sea, lo que me dice que tengo que tener una cantidad tal que la demanda sea menor que ese valor con una probabilidad mayor. ¿Mm? Y por lo tanto, para satisfacer eso tengo que tener un Q mayor. ¿Estamos? Ya. Ya. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Acá, ¿alcanzan a ver, chiquillos, no? Bueno, esto es el listado de los años del periodo anterior al que les piden en el análisis. Está chiquitito, pero ustedes lo tienen en el caso. ¿Lo alcanzan a ver o no? Sí, Algo se nota. sí. Ya. El problema que tenemos ahora es que vamos a saber, ya sabemos calcular C0 y C1, porque si ustedes miran con esto, ellos nos dan el listado de los vinos de esta temporada y por lo tanto lo único que tenemos que cambiar es básicamente el precio de venta. Cada vino tenía un precio de venta particular. Tenemos que saber si era blanco o tinto para ver cuál es de esta fórmula, pero el resto está todo calculado, ¿no es cierto? Entonces sabemos para cada tipo de vino cómo calcular eso. Y ahora la incógnita es cómo miércoles calculamos la demanda. Ellos nos dan un forecast que es básicamente la predicción que hacen, no nos dicen cómo la hacen, pero supongamos que los expertos, ellos tienen un equipo que hace esta predicción de la demanda. Y lo que nos dieron como dato es todos los 40 vinos del periodo anterior, que los tengo acá, y que me dicen, primero, si es rojo o blanco, y acá me dan el precio, y me dicen, como esto es la temporada pasada, me dicen, el forecast, que es ¿cuál es la palabra correcta para el forecast? La estimación de la demanda futura, la estimación, o sea, pero hay una palabra, ayúdame chiquillos, cuando dice el forecast, por ejemplo, del cómo va a estar el tiempo, ¿Pronóstico? pronóstico, gracias, gracias. El pronóstico de la demanda, pero acá ponen la demanda real que hubo. Entonces hay algunos que le achuntaron re bien, pero otros re mal. Pues mira, con el primer vino, ellos dijeron que iban a vender 1.200 botellas y vendieron solamente 252. Aquí dijeron que iban a vender 300 y vendieron 324. Aquí le achuntaron mejor. Acá 600 y la demanda fue 384. O sea, perdona, aquí es la demanda, no es necesariamente lo que vendieron, porque aquí no pudieron vender acá 300 y tenían más de la demanda. Como se ordena todo esto por mail o hoy día online, ellos pueden conocer la demanda. Se fija porque la gente ordenó y pucha, algunos les tuvieron que decir que no habían y se los cambian por otro, etc. A veces, porque cuando uno va, por ejemplo, a Falabella, uno después si ellos no tienen un sistema implementado, ellos lo que observan es las ventas. Entonces, por ejemplo, cuando venden todo, ellos saben que la demanda fue mayor o igual a eso. Porque yo cuando voy y vitrineo y no le pregunto a nadie, me voy porque no estaba el suéter que yo quería, en el color que yo quería, me voy y nadie queda, ninguna parte queda registrada esa demanda. Entonces, ojo que hoy día cuando ustedes tienen venta en línea, es mucho más fácil estimar cuál fue la verdadera demanda, porque me tuvieron que poner órdenes y te aparece que el producto fuera stock o que se acabó, etc. ¿Estamos? Entonces, lo que tengo graficado acá es el pronóstico y la demanda. Entonces, si esto hubiera sido perfecto, hubiéramos querido ver todo en la línea acá en X igual a Y, ¿no es cierto? Ahí hubiera sido todo perfecto. Vemos que, ¿qué pasa? Que fíjense que la demanda en general, si uno mira los puntitos, fue mayor o menor que el forecast, que el pronóstico. Miren el gráfico ahí, po.
Por ejemplo, aquí el pronóstico fue este valor y la demanda real fue este valor. O sea, la demanda real, el pronóstico, ¿tendió a sub o a sobreestimar la demanda? Tendió a sobreestimarla. Tendió a sobreestimarla, ¿no es cierto? Porque fíjate que acá, en general, dijo, hay muchos más puntos bajo la línea del X igual a Y, y por lo tanto, todos estos puntos, el pronóstico dijo una cantidad y la demanda real fue más pequeña que el pronóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Con estos datos nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos usar estos datos del periodo pasado para decir, poder estimar la demanda del periodo presente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir simplemente qué fracción de las veces o con qué probabilidad se sub o sobreestimó la demanda en una cierta cantidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense que aquí lo que hice son el mismo archivo anterior, los mismos vinos, pero los ordené de manera que calculé. Esto era el dato, pronóstico, la verdadera demanda, y aquí calculé A partido por F, que es simplemente la demanda que hubo dividido por el pronóstico. Entonces, por ejemplo, 0,17 significa que acá la demanda fue solamente un 17% del pronóstico. O sea, aquí no la achuntaron para nada. Fíjense que la demanda fue mucho más chica que el pronóstico. Y ordené este ranking, aquí esta columna que está acá, la ordenamos, fíjense que aquí en la columna I, de menor a mayor. Entonces, fíjense que aquí, este caso para este vino, la demanda fue el 17%, aquí fue el 21%, acá fue el 24% más. Pero en algún minuto, esto es aleatorio, así que a partir de el vino número 29 o 30 creo que, ya se sobreestimó. O sea, aquí la demanda, perdón, se subestimó. La demanda real fue un 4% más alta. Acá fue un 5% más alta, e incluso en el último vino habían dicho que iba a ser 300 y fueron 700 botellas. ¿Hasta ahí me siguen? Si no contesta, chiquillos, asumo que están bien. Entonces, acá lo que yo puedo calcular es la probabilidad, pero esto es empírico, con mis datos empíricos. ¿Cuál es la probabilidad de que yo subestime la demanda por lo menos en 17%? Bueno, habían 40 vinos, así que es 1 sobre 40, es 0,025. O sea, hubo un solo caso donde la estimación fue menor o igual a 17%. Después, ¿cuántos casos, cuántos vinos hubo tal que la demanda solamente fue a lo más el 21% de lo que se estimó? Bueno, los dos casos anteriores. Así que es 2 sobre 40, que es 0,05. Después yo me puedo ir aquí, por ejemplo, este es el vino número 12. Fíjense que en el número, para los 12 primeros vinos, la demanda fue subestimada en 0,65 o más subestimada, o sea, significa que fue más pequeña. O sea que la demanda real fue menor o igual a 0,65 del pronóstico. Hubo 12 casos sobre 40, por lo tanto, esta probabilidad es de un 30%. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tomo acá el caso, el vino número, para los primeros 29 vinos, acá lo que yo estoy diciendo es que la demanda fue un 105% o menos de lo que se pronosticó. Y eso, por lo tanto, eso fue un 75, un 72.5% de los casos. Obviamente, si yo digo el último, tiene que ser 1. O sea, yo digo, ¿cuántos vinos o con qué probabilidad la demanda real es menos que el 2.34% del pronóstico? Es el 100% de los casos. Hasta ahí, ¿estamos con esto, no? ¿Con esta probabilidad? Por mi parte, sí. Ya. Con uno que me conteste, lo otro asumo que estamos bien. Y la otra forma de, bueno, esto es empírico, ¿ah? Esto yo no hice nada. Si hubiéramos tenido 100 vinos, esto me hubiera quedado, fíjense que aquí queda como de 0,025 en 0,25 porque estuvimos
simplemente tenemos 40 vinos. Si hubiera tenido 100 vinos, esto me queda mejor granulado, porque hubiera quedado como 0,001. Se hubiera cambiado en 1 partido por 100, no, 0,01. Hubiera estado mejor la distribución. Mientras más datos, mejor. La otra forma de hacerlo es con una estimación donde yo digo, mire, este ranking, este A partido por F, en algunos casos se subestimó, en otros que se sobreestimó, y el promedio es con un 86, o sea, el promedio de esta distribución es que en promedio el forecast, o sea, la predicción, solamente la demanda real es un 86.5% del forecast. Y la desviación estándar es simplemente la desviación estándar de todos estos datos que están acá, y es 0.398. O sea que en general, cuando yo hago un forecast, una predicción, un pronóstico, la demanda real en promedio es un 86% de ese valor, con una desviación estándar de más o menos el 0.4%. Y con eso, si yo asumo que esto, por ejemplo, esta distribución de valores fuera normal, entonces estas serían las probabilidades que yo calcularía con, aquí simplemente uso la distribución normal que tiene Excel y calculo las probabilidades. Aquí se las dibujé en azul y en rojo y son casi iguales. Ok, voy a usar esto ahora, esta distribución de la demanda, para estimar finalmente el caso que me están pidiendo. Ahora, esto, ojo, que el pronóstico de la demanda, o sea, cuando yo le digo, calculen esta cantidad óptima, o asterisco, ustedes tienen que estimar la demanda. No hay una fórmula única, o sea, yo ahí les voy a proponer dos formas, pero por ejemplo, en el caso que viene para la otra semana es con un panel de expertos, o sea, gente que pregunta y todos dan precio y después sacan el promedio, la desviación estándar, asumen que es una normal, o sea, ustedes pueden haber hecho otro supuesto para estimar la demanda y está igual de bien. Entonces, vámonos rapidito ahora a calcular, ya tenemos toda la información, ahora es muy sencillo calcular. Estos son los 31 vinos del catálogo actual, 30 vinos, perdón, porque parto en dos. Entonces, tenemos 30 vinos para el catálogo actual, donde me dicen si es blanco o tinto. Hay unos rosé que se asumen como blanco. Eso también, uno dice, bueno, ¿cómo? Eso ya ni me acuerdo si estaba, creo que no está en el caso. Y estos son los datos. Este es el precio venta, o sea que para calcular C sub U y C sub O, que era lo que nos faltaba, nos dan el precio venta. Y aquí nos dan este pronóstico que ya sabemos que en la mayoría de los casos no tiene que ver con la demanda real. O sea que en general sobreestiman la demanda real. Entonces la pregunta es, con estos datos, ¿cómo podemos calcular estas cantidades óptimas? Entonces aquí repetí estos 30 vinos. Todo esto hasta aquí es lo que viene de la slide anterior, o sea, el pronóstico que está aquí, todo está, esto estamos de la página anterior. ¿Cómo calculamos ahora el costo de overage? Acuérdense, el overage es cuando nos sobra la botella de vino, los costos asociados a haber comprado de más. Entonces, aquí es la misma fórmula que tenemos en la primera página de este Excel, que yo se los voy a dejar, así que no se preocupen. Donde aquí simplemente, como el precio cambia, ponemos si es rojo, si es vino tinto, entonces apliqué una fórmula, y si no, apliqué otra, donde básicamente lo único que cambia es, recuerden que teníamos los costos, los precios son distintos, el costo de inventario y el costo capital eran distintos. Acá yo le puse los valores que tienen que usar, si era rojo o tinto, y como les decía, el rosé lo consideramos como blanco. Entonces tenemos el shipping, que lo mismo en los dos, el tiempo de bodegaje, 8 y 15 meses, el descuento es 40 y 30, que esos son los que nos cambiaban, ¿no es cierto? Entonces, aquí ustedes calculan el C0, no voy a entrar a ver esto porque igual al anterior, y me sale que el costo del tener unidades de más está acá. Por ejemplo, el costo mayor es el primer vino,
donde esto inmediatamente uno dice, si el costo de los sobrantes mayor, va a tender a pedir probablemente un poco menos. ¿Mm? Al revés, si el costo de los sobrantes más pequeño, como por ejemplo este, a lo mejor comparado a un vino parecido, pero con un costo de overage mayor, va a tender a pedir más vino. ¿Cómo se calcula el C sub U? El C sub U, ese es muy fácil, ¿no es cierto? Es simplemente la utilidad, que es 0,5 por el valor del precio, que es el 7, ¿no es cierto? El precio que está acá, y le descontamos el shipping. Así que esto es fácil, y acá tenemos los ratios críticos. Estamos con eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde vamos a calcular la cantidad óptima? Acuérdense que ahora este ratio crítico, que está aquí, es la probabilidad que la demanda sea menor o igual a este Q que queremos calcular, tiene que ser a este ratio, que es esta columna de acá. ¿Estamos? Entonces ahora nos falta calcular la distribución de la demanda. Bueno, aquí yo me traje de la slide anterior, o sea, de la página anterior, fíjense que de aquí me traje esta columna de las probabilidades, estas dos columnas, el A partido por F y la probabilidad correspondiente. Y eso, se fijan acá, tengo el A partido, aquí tengo, las puse al revés, la probabilidad, esta es la probabilidad, con su correspondiente ratio. El primero era, acuérdense que había, aquí me cambian uno, ¿no? A ver. 0,17, 0,025. 0,17. Es que agregó el -1 y el 0 nomás, yo creo. Sí. Ya, no quiero cambiar nada ahora porque es irrelevante un poco para los cálculos, si no dejarla embarrada voy a perder el tiempo acá. Pero están las dos columnas anteriores, y lo importante aquí es que ¿de dónde saco primero este número? A ver, antes que ustedes lo vean, ¿de dónde lo saqué? ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Yo digo, para el primer vino, quiero ordenar una cantidad cuya demanda yo la puedo satisfacer el 51.5% de los casos, ¿no es cierto? ¿Cierto? O sea, eso es lo que me dice el ratio crítico. La probabilidad que la demanda la pueda satisfacer tiene que ser igual en este caso a 0.51. Entonces, si yo busco acá, fíjense que si yo busco acá, ¿cuál es esa probabilidad? Fíjense que acá léanme ustedes, así, ¿cuánto yo debería ordenar si yo quiero que esa probabilidad se satisfaga, o sea, si esa demanda se satisfaga con el 51.5% de probabilidad? ¿Qué significa este número que está acá? Esto que tenemos acá, para relacionarlo con lo anterior. Esa probabilidad significa que con probabilidad del 50%, la demanda es menor o igual que el 82.8% del forecast. ¿No es cierto? Y por lo tanto, si yo quiero satisfacer la demanda con una probabilidad del 0.5, ¿cuánto tengo que ordenar? El 82.8% de lo que han tenido el forecast, porque con eso yo me garantizo que con esa probabilidad la demanda va a ser, o sea, que la demanda va a ser menor o igual a la cantidad ordenada. Entonces aquí lo que hice simplemente con este lookup es buscar ahí el I7, que en este caso 0.51, lo busco acá y leo el del lado, que en este caso es, como está, no está, esto está como discretizado.
Entonces, 0.828, que es lo que está acá. ¿Y cuánto voy a ordenar? Simplemente esto, que es la demanda, los 1200, multiplicado por el T828. Y esto es lo que hice acá para calcular las cantidades óptimas. O sea, por ejemplo, acá, tomemos el último. Acá lo que me dice que el ratio crítico es 0.64, o sea, 0.64. Eso significa que yo tengo que ser capaz de satisfacer la demanda con un 64% de probabilidad. Con un 64% de probabilidad, que es más o menos por aquí, la demanda, con un 64% de probabilidad, la demanda va a ser prácticamente el forecast, va a ser el 96% del forecast. Entonces, ¿cuánto yo voy a ordenar? El forecast multiplicado por ese 0.96. Con esa demanda, yo me garantizo que el 64.4% de las veces la demanda va a ser más pequeña que esa cantidad que yo ordené de 11.520. Y eso es lo que lo hice para todo, y así es una forma de calcular el orden quantity óptimo acá. Ahora, duda está ahí, porque les voy a proponer otro, y ustedes recuerden que pueden haber hecho otra cosa y va a estar igual de bien si es razonable. Pues si la demanda la calculan de una forma no razonable, estamos mal. ¿Por qué aquí tuve que usar esta fracción? Porque yo, como son productos distintos de un año a otro, fíjense que yo no puedo usar como demanda del vino 1 porque el vino 1 no se volvió a ordenar. Entonces, es como que si yo estuviera en Falabella y yo digo, a ver, vamos a comprar traje de baño de todos estos tipos. Entonces, yo lo único que sé es que se ordenaron 100 tipos de traje de baño el año pasado y sé cuánto fue lo que se pronosticó y cuánto fue lo que realmente se vendió. O sea, perdón, claro, cuánto más que vendió, cuál fue la demanda. Yo tengo ese dato. Entonces, lo único que puedo hacer es calcular en el fondo, esta columna es básicamente una distribución de cuán cerca anduve de las estimaciones. O sea, suponiendo que no hay ningún sesgo, que todos los productos eran más o menos parecidos, o sea, no había ninguna razón para poder achuntarle más a uno que otro. El método, yo no sé qué método se usó, pero lo único que puedo saber es que con esta distribución, esta es la distribución de cuán cercano, perdón, no esta distribución, acá. Esta sería la distribución de cuán cercano ando a la estimación. Yo sé que, por ejemplo, acá, en un 20% de las veces, el ratio, o sea, el pronóstico fue menor o igual al 60% perdón, la demanda fue menor o igual al 60% del pronóstico. O sea, yo sé que en el 20%, o sea, con probabilidad 0.2, yo sé que cualquiera que sea el pronóstico, la demanda va a ser 60% o menos que en ese pronóstico. Y eso es lo que estamos usando acá. Como yo tengo un pronóstico, yo estoy diciendo, mira, el pronóstico es 1200. ¿Cuánto va a ser la demanda? Entonces usted, como tú tenés que vender, por lo menos tener el 50% de la verdadera demanda, uno lo que dice es, ok, si yo ordeno el 80% del pronóstico, que es lo que tenemos acá, perdón, no el 80, el 82.8, el 82.8 del pronóstico, yo voy a tener, por lo menos, la demanda va a ser el pronóstico de la, perdonen, que mi hija me está gritando aquí que empezó una de las solemnes y le estoy metiendo bulla. Entonces aquí, repitiendo, con esta probabilidad, con este probabilidad, el ratio va a ser un 82% del pronóstico, y eso es lo que estamos usando. Para terminar, les quiero dar una forma alternativa de hacerlo, que es usando la media y la desviación estándar que habíamos calculado en el slide anterior, que era la media de esto, o sea que en general
en promedio, el pronóstico es que la demanda real es un 87% del pronóstico con esta desviación estándar. Entonces, supongamos ahora que la demanda sigue una normal mu sigma cuadrado. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería el mu acá? Simplemente el 0.87 del forecast. Aquí sería el mu, sería 0.87 del nuevo forecast, y así sucesivamente. ¿Cuánto el sigma? Es lo mismo, 0.4 por el promedio, ¿no es cierto? Eso es como lo calcularíamos en ese caso. Y ahora, ¿cuál sería la cantidad a ordenar? Usaríamos la desviación, la distribución normal, que sería simplemente I7, que es lo que es I7, es el ratio crítico, y después porque esta es la normal, la 0,1, por lo tanto, eso lo multiplicamos por la desviación estándar y sumamos la media y eso nos daría la cantidad. Acá también podrían usar la normal con I7 y podrían poner el mu y el sigma directamente y les saldría directamente este número. Bueno, estamos más que pasados de la hora, chiquillos. Preguntas hasta acá. Estoy tratando de agrandar la pantalla. Ya se salieron varios. Vicente Colomba, ¿tienen preguntas, no? No, la verdad es que no. No,